Alexandria Ocasio-Cortez dice que es sobreviviente de agresión sexual mientras recuerda las amenazas que recibió durante el asalto al Capitolio. No se lo he contado a mucha gente en mi vida, pero cuando pasamos por un trauma, los traumas se acumulan, relató la congresista demócrata durante una transmisión en Instagram en la que habló de cómo tuvo que esconderse de los simpatizantes de Trump que irrumpieron en la sede del Congreso. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez relató el lunes en una transmisión en vivo de Instagram el miedo que vivió durante el asalto al Capitolio alentado por el expresidente Donald Trump, en el que fallecieron 5 personas. La demócrata por Nueva York contó que se escondió en el baño de su oficina mientras un hombre gritaba repetidamente «¿Dónde está ella?». Mientras hablaba de ese traumático episodio, Ocasio-Cortez, de 31 años, reveló que también vivió una agresión sexual pasada. «Soy una sobreviviente de una agresión sexual», dijo visiblemente conmovida. «No se lo he contado a mucha gente en mi vida, pero cuando pasamos por un trauma, los traumas se acumulan», continuó durante la transmisión en vivo, frente a cerca de 150,000 espectadores. La congresista reprendió a aquellos que, según ella, querían que los estadounidenses dejaran atrás el 6 de enero y no reconocieran el impacto que tuvo ese evento. «Esta gente que nos dice que pasemos página, que no es un gran problema, que debemos olvidar lo que pasó, o incluso nos dicen que nos disculpemos. Estas son las mismas tácticas de los abusadores», aseguró. Ocasio-Cortez señaló que la atmósfera alrededor del Capitolio y Washington, D.C. había comenzado a sentirse más tensa y volátil en los días previos a la insurrección. Contó que el 6 de enero estaba en su oficina cuando escuchó repetidos golpes en la puerta, como si alguien estuviera tratando de entrar. Su director legislativo le dijo entonces que se escondiera, por lo que se metió en el baño. Fue entonces cuando escuchó a un hombre gritando y tratando de encontrarla. «Nunca me he mantenido más silenciosa en mi vida», afirmó durante la transmisión en referencia al asalto al Capitolio. Poco después, cuando su director legislativo le indicó que podía hacerlo, Ocasio-Cortez salió de su escondite y vio a un agente de la policía del Capitolio en el despacho. Este le dijo a ella y otros congresistas que fueran a otro edificio, pero no les dijo específicamente a dónde ni los acompañó, por lo que se sintió insegura, aseguró. «No sabes si esa persona estaba realmente tratando de protegerte o no», señaló. Hace cerca de 2 semanas fue arrestado un hombre de Texas que publicó numerosos comentarios e imágenes en las redes sociales que lo mostraron participando en el asalto al Capitolio. Ese hombre antes había tuiteado que quería el asesinato de Ocasio-Cortez. Jared Miller, de 34 años, fue detenido y estuvo en la cárcel del condado de Dallas antes de ser transferido a custodia federal. Miller ahora enfrenta cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos relacionados con el asalto al Capitolio. Miller es una de las al menos 119 personas que enfrentan cargos federales en relación con crímenes cometidos durante los disturbios del Capitolio. Por otro lado, Estados Unidos anunció que no arrestará a los inmigrantes en los centros de vacunación. El país alcanzó este lunes 26.302.014 casos confirmados de coronavirus y 443.060 muertes por COVID-19. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que no realizará detenciones rutinarias de inmigración en los centros de vacunación contra el coronavirus. Los sitios de vacunación serán considerados lugares delicados y en general los agentes de migración no realizarán arrestos en ellos, informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Señaló que las detenciones solo se llevarán a cabo bajo las más extraordinarias de las circunstancias. El anuncio es un nuevo ejemplo del enfoque más transigente en torno a la inmigración ilegal que ha adoptado el gobierno del presidente Joe Biden, el cual ha actuado con rapidez para revertir las principales políticas de inmigración de su predecesor.
En el comunicado, el DHS dijo que alienta a todos, independientemente de su estatus migratorio, a que reciban la vacuna cuando sean elegibles y destacó que la agencia y sus socios federales apoyan por completo el acceso igualitario a las vacunas contra el COVID-19 y los centros de distribución de la vacuna para inmigrantes indocumentados. El DHS también supervisa la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, la cual está colaborando con otras dependencias del gobierno federal para instalar centros de vacunación en todo el país. El gobierno estadounidense ha considerado las clínicas de salud, así como las escuelas y los lugares de culto, como lugares delicados donde regularmente no llevaría a cabo arrestos. Con el paso de los años, eso ha provocado que algunas personas se refugien en iglesias para evitar ser deportados. Por otra parte, Estados Unidos alcanzó este lunes 26.302.014 casos confirmados de coronavirus y 443.060 muertes por COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance a las 20 horas local del martes es de 1.758 muertes más que el domingo y de 121.603 nuevas infecciones. El estado de Nueva York sigue como el país más golpeado del país por la pandemia con 43.805 muertes, seguido por California 41.159, Texas 37.245, Florida 26.685, Pensilvania 21.651, Nueva Jersey 21.513 e Illinois 21.253. Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan 15.536, Massachusetts 14.607, Georgia 14.242 y Arizona 13.124. En cuanto a contagios, California suma 3.332.838. Le sigue Texas con 2.408.824. Tercero es Florida con 1.727.107. Nueva York es cuarto con 1.428.839 e Illinois es quinto con 1.126.301. El balance provisional de fallecidos, 443.060, supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó con el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pronosticado que en febrero se superará el 500.000 de fallecidos y que en total morirán más de 600.000. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud, IHME, de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para el 1 de mayo habrán muerto unos 595.000. Estados Unidos ordenó el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, en aviones y barcos. La normativa, que comenzará a regir a partir del lunes por la noche, se aplicará también en las terminales aéreas, estaciones de tren, estaciones de metro, puertos marítimos y estaciones de autobuses. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, anunciaron la entrada en vigor de la mascarilla obligatoria en el transporte público de todo el país el lunes por la noche. El mandato fue emitido directamente por el director de la División de Cuarentena y Migración Global de los CDC, Martin Cetron, a raíz de la orden ejecutiva del presidente del país, Joe Biden, el pasado 21 de enero. Este mandato a grandes rasgos pide una acción inmediata sobre el uso de máscaras para todas las formas de transporte público. En respuesta, esta nueva normativa se aplicará a todo el transporte comercial público, a aviones, trenes, barcos y autobuses, y a los centros de transporte como terminales aéreas, estaciones de tren, estaciones de metro, puertos marítimos y estaciones de autobuses. También cubre transbordadores, subterráneos y taxis. Según el comunicado de los CDC recogido por la cadena NBC, los conductores y trabajadores del transporte también deben usar máscaras cuando entre en vigor la orden a las 23:59 del lunes.
La orden no se aplica a niños menores de 2 años, camiones comerciales y transporte militar. Los viajeros no tienen que usar máscaras mientras comen o beben brevemente, según los CDC. Estados Unidos acumula 436.217 muertos y 25.901.960 casos de coronavirus. Estados Unidos alcanzó este viernes los 25 millones casos confirmados del coronavirus y los fallecidos en 400.000 por la enfermedad del COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este es el balance a las 20 horas local del sábado. Es de 3.614 muertes más que el jueves y de 165.171 nuevas infecciones. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 43.278 muertos, seguido por California 39.847, Texas 36.645, Florida 26.254, Pensilvania 21.437, Nueva Jersey 21.301 e Illinois 21.146. Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan 15.410, Massachusetts 14.444, Georgia 13.986 o Arizona 13.022. En cuanto a contagios, California suma 3.208.000